Hola a todos, les quiero contar que estoy muy contenta porque Iván Duque ganó la presidencia de Colombia, no solo por lo que eso significa para frenar a las FARC, que más o menos eran las que iban a mandar si Gustavo Petro llegaba a la presidencia, sino por lo que yo me huelo que podría ser un gobierno de Iván Duque en materia económica, por lo que yo creo que podría ser según lo que ha pasado hasta ahora y según lo que he visto. Hoy ha habido más o menos que un escándalo en redes sociales porque el señor Alberto Carrasquilla, que por ahí algunos dicen que podría ser el ministro de Hacienda de Iván Duque, quien ha sido por Iván Duque encargado de hacer el empalme entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el nuevo gobierno del señor Duque, pues dijo en una entrevista que a él le parecía que el salario mínimo en Colombia estaba muy alto y que eso había que bajarlo. Entonces, claro, todo el mundo salió en redes sociales, no solamente izquierda, no solamente petristas, sino pues la gente no tiene por qué saber de economía. Y entonces mucha gente salió a decir, miren, estos ultra neoliberales no les es suficiente con el salario mínimo de porquería que hay en este país y ya quieren matar de hambre a los más pobres, que tanto más lo quieren bajar. Y bueno, todas estas cosas. Y yo diría que simplemente hay que hacer una labor pedagógica en este campo, porque si la gente, como decía antes, no tiene por qué saber de economía. Además, la economía es una cosa contraintuitiva. Yo entiendo que mucha gente de buenos sentimientos diga, bueno, pero es que ¿cómo le van a pagar menos a alguien si el salario mínimo en Colombia deberían ganar muchísimo más? Y bueno, todas estas cosas. Rápidamente voy a hacer un comentario sobre el salario mínimo porque me dedico a escribir en estos momentos una columna con ejemplos, datos muy detallada, pero lo que quiero decirles es que el salario mínimo lo que hace es impedir que aquella persona que aporta a una empresa menos de lo que está establecido por ley en el salario mínimo, pues pueda ser contratada. Se le impide a esa persona ser contratada. Piénselo usted, si fuera un empleador, si quiere contratar a alguien y le exigen que le pague mínimo tal cantidad, pues usted no va a contratar a una persona que no cubre esa cantidad, que no le aporta a su empresa más de lo de esa cantidad, es decir, usted no le puede pagar más de lo que ella aporta. Ahora, ¿quién es esa gente que aporta a las empresas menos que lo que establece el salario mínimo por ley? Bueno, pues la gente más pobre, los jóvenes que no han estudiado una carrera profesional o que ni siquiera han terminado el bachillerato. Ahora, es un poco un asunto de la arrogancia fatal de la que hablaba Hayek, porque yo veo entonces gente que desde su comodidad, tal vez con buenas intenciones, repito, pero desde su comodidad, desde su buen trabajo, desde su carrera profesional, dicen, no, pero es que es increíble, ¿cómo le van a pagar menos de esto? Es que una persona no debería trabajar por menos de esto porque es una explotación. Entonces, por ley le deberían pagar esto y no puede trabajar por menos de eso. Mientras tanto, esa persona, ese muchacho que está ahí en el semáforo, en la esquina de su casa, vendiendo dulces, se muere porque una empresa grande lo contrata, aun cuando esa empresa le pague menos de lo que usted cree que es lo justo, menos del salario mínimo legal vigente. ¿Por qué ese muchacho quiere hacer eso? Bueno, primero porque en la mayoría de los casos esas empresas le van a pagar más que estando en la esquina vendiendo dulces. Pero lo más importante, porque un muchacho quiere vincularse a una empresa pues grande y establecida y todo esto, porque le da experiencia, porque entonces va a tener una hoja de vida en la cual va a poder decir, mire, yo trabajé en esta empresa y más adelante lo van a poder contratar en otra, sobre todo por el conocimiento que puede adquirir un muchacho trabajando en un semáforo vendiendo dulces. No es mucho lo que puede aprender. La mayor parte de las cosas que uno aprende las aprende con la práctica, con su vida laboral. Y bueno, estos muchachos que se pudieran vincular a esas empresas y que estarían dispuestos a trabajar por menos del mínimo, no lo pueden hacer porque hay alguien que dice desde allá, desde su podio y desde su situación muy tranquila, no, es que usted no puede trabajar por menos de tanto. Entonces, la pregunta es, ¿no sería justo que cada persona pueda negociar y que según sus necesidades y según lo que quiere para su vida, pueda decidir por cuánto trabaja? Usted que está diciendo es que no se puede dejar trabajar a la gente por menos de tal salario, tenga en cuenta que lo que está haciendo es prohibirle a una persona pobre, a una persona tal vez sin experiencia, sin educación, o a un anciano que ya no, una persona adulta que ya no lo quieren contratar mucho. Está prohibiéndole a esas personas que se vinculen al mercado laboral, que puedan trabajar, que puedan hacer en últimas lo que ellos quieren. Ahora, la gente suele decir, bueno, pero es que entonces la solución no es esa, la solución es simplemente subir el salario mínimo muy alto para que la gente pueda ganar más.
tenga en cuenta también que usted puede hacer, un político puede hacer lo siguiente, es decir, por menos de tanto no se puede contratar a una persona, pero un político no puede obligar a un empleador a que mantenga a sus empleados por ese sueldo que a algunos se les ocurrió que era el ideal. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando aumentan el salario mínimo legal? Pues lo que sucede es que los empresarios no pueden pagar ese salario, y si se lo aumentan por ley y no porque las condiciones del mercado así lo digan, lo que sucede es que van a empezar a despedir gente. Aumentar el salario mínimo por ley lo que hace es causar desempleo. Como les digo, estoy escribiendo un artículo donde hablo de todo esto detalladamente. Hablo de los mecanismos a través de los cuales un aumento del salario mínimo causa desempleo. Pero esto era un pequeño comentario para toda esa gente que está desesperada en redes sociales diciendo que empezaron los juegos del hambre porque en Colombia a alguien se le ocurrió, a alguien que posiblemente sea ministro de Hacienda, se le ocurrió que el salario mínimo está muy alto. Entonces espero que Carrasquilla sea nombrado ministro de Hacienda y que elimine el salario mínimo en Colombia. Finalmente, una cosa pequeña, les cuento que en el marco de mi nueva campaña que empieza hoy de no a los sindicatos, despido barato, mañana voy a estar hablando con una persona en Avianca que me va a contar todo lo que estaba pasando. Ustedes recordarán que Avianca tenía problemas porque los pilotos de Avianca estuvieron un montón de tiempo, estoy hablando de más de un mes, en paro, meses en paro, y resulta que el gobierno le impedía a Avianca poder despedirlos. Es decir, imagínese que usted tiene una empresa, contrata a una gente, esa gente está durante más de un mes diciendo que no quiere trabajar y usted no los puede despedir. ¿Cuánto daño le hace eso a la economía? ¿Cuánto daño le hace eso a la empresa? Entonces, pues pronto voy a estar hablando también de eso y bueno, ánimo y mucha alegría por todo lo que se puede venir en Colombia, a presionar, desde hoy a presionar al gobierno de Iván Duque para que sea cada vez más liberal en lo económico.